Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, este es lópezdóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de lunes 14 de junio. El presidente López Obrador volvió a atacar a la clase media del país. Señaló que esa clase media tiene una actitud muy individualista, que le da la espalda al prójimo y que no tiene, denunció, escrúpulos morales de ese tamaño. Que es aspiracionista, porque dijo quiere ser como los de arriba. Dijo que esa clase media es muy manipulable y partidaria de los gobiernos corruptos. Todo esto dijo hoy el presidente de la clase media. Reaccionó también a la investigación publicada por el New York Times, cuya principal tesis es que la tragedia de la línea 12 se pudo haber debido a errores de construcción y a prisas por inaugurarla en 2012. El presidente pidió esperar el resultado de los peritajes que reveló que podrían estar esta misma semana. Calificó el New York Times ya encarrerado de ser un periódico conservador, un pasquín, dijo, que solo quiere sacar raja política, solo informar de lo que le afecta a su gobierno. Eso dijo el presidente, que lo ha mencionado 70 veces al New York Times en sus mañaneras. Bueno, yo llevo 24. El presidente admitió que hubo filtraciones y fuga de información. Así contradijo a la jefa de gobierno que ayer negó que hubiera habido filtraciones. El presidente aseguró que los traidores en el gobierno de Claudia Sheinbaum filtraron los documentos y pregunto, primero, ¿quiénes son los traidores en el gobierno de Claudia Sheinbaum? Segundo, ¿qué documentos filtraron que por lo visto sacudieron al gobierno? La jefa de gobierno insistió hoy en que no filtró nada, reiteró hoy sí, y que su relación con Marcelo Ebrard es buena y que no se va a confrontar. Pidió a los reporteros que ya no le pregunten más de la línea 12. Ojo, Claudia, el tema no es la pregunta, es la respuesta. El ministro Arturo Saldívar somete a consulta extraordinaria del Pleno de la Corte la extensión de 2 años de su mandato como presidente de ese Tribunal Constitucional, la Suprema Corte. El presidente López Obrador obviamente respaldó la consulta. Dijo que la reforma al Poder Judicial pasa porque se apruebe el periodo del ministro Saldívar, que es el único que tiene las prendas morales para hacer esta reforma. Adelantó que no va a ser sencillo porque la mayoría de los ministros fueron puestos en el antiguo régimen. Él lo ha puesto 13. También dijo que hay que limpiar el Poder Judicial, pero que si siguen dominando los mismos, no hay esperanza. Es decir, reitera la ofensiva contra los ministros de la Corte, que no sea Arturo Saldívar, y también contra la clase media. En eso está. Tras los cómputos distritales, mientras tanto, de las elecciones para diputados federales, Morena se confirma como la primera fuerza política y el PAN como la primera fuerza de oposición. En el Estado de México se confirma la derrota de Morena. Morena perdió el control mayoritario del Congreso, ya no lo tiene, como lo tenía mucho menos la mayoría calificada, y perdió la mitad de las alcaldías que tiene. La oposición ganó 72 de 125 alcaldías en juego, la alianza opositora pues. Ricardo Monreal rechaza haber traicionado a Morena en la Ciudad de México y advierte que él no va a ser chivo expiatorio de nadie. El SAT confirma que en septiembre presentará una reforma fiscal que no va a tocar a asalariados. Lo veremos. Sigue prófugo este sujeto, Diego Armando Elguerra. El fin de semana atropelló a 2 hermanas en Iztacalco, la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México. Una de ellas está muy grave y él está muy prófugo, totalmente prófugo. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México pide al gobierno de Israel que detenga y traslade a nuestro país a Andrés Roemer, acusado aquí de abuso sexual y violación. Todo esto va a ser un acuerdo de reciprocidad en virtud de que pues no hay tratado de extradición entre México e Israel, no lo pueden extraditar. La Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género de la Fiscalía Capitalina, la maestra Laura Borboya, me dijo que han logrado la orden de aprehensión contra Roemer por violación equiparada, agravada y por violación. La Fiscalía General de la República se deslinda del acuerdo allá en Los Pinos en una mañanera reparatorio entre Alonso Ancira de Altos Hornos y Pemex para obtener su libertad. Dice, ¿yo qué? Hoy llega a México uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos, el secretario de Seguridad Interna Alejandro Mayorkas. Viene a ver el tema de la seguridad, de la atención, de la efectividad contra el crimen organizado, de los niveles de violencia. Confirman 3 nuevos casos de COVID en estudiantes de educación primaria en la Ciudad de México, con lo que suman 6 al cumplirse hoy una semana del regreso presencial a clases por decreto presidencial. Por cada alumno contagiado hay entre 7 y 10 con posibles contagios. Esos son datos de la Secretaría de Salud Capitalina. Finalmente México se pronuncia ante la persecución del dictador nicaragüense, ya el peor dictador de la región, Daniel Ortega, y expresa su preocupación por la detención de precandidatos y opositores.
En este momento el dólar interbancario se cotiza en el mundo en 19 pesos con 96 centavos y aquí en Ventanillas esta tarde se está vendiendo en 20 pesos con 32 centavos. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es lópezdóriga.com y usted está informado. Gracias.